Buenas noches con todos, sean bienvenidos. Me presento, me llamo Valeria Borges Medina, soy estudiante de medicina y a la vez pertenezco al Comité Permanente Académico de la Asociación UPSJB. Y en la noche de hoy tenemos como tema gastritis y bueno, en esta oportunidad tengo el agrado de presentarles al doctor Alfredo Martín Vázquez Hernández, quien es egresado de la Universidad Ricardo Palma, donde realizó su pregrado, y asimismo egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, donde realizó su posgrado. También es médico asistente gastroenterólogo del Departamento de Medicina Interna del Hospital San José de Chincha. Cabe mencionar que es docente de la Universidad San Juan Bautista, siendo jefe del curso de la cátedra de fisiopatología. Y por último, realizó su rotación de internación de trasplante hepático en el Hospital Clínic de Barcelona, España. Bueno, doctor, le doy el pase para que termine de presentarse y de inicio con esta ponencia. Gracias, Valeria. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y soy el doctor Martín Vázquez. Como ya dijo su compañera, soy médico asistente del Hospital San José y también soy docente de la Universidad San Juan Bautista. Me han encargado que en esta noche les hable un poco sobre lo que es gastritis, que es una patología bastante frecuente en el campo de la gastroenterología, en lo que respecta a consulta externa, ¿no? Es un término bastante común en usar, incluso pacientes que no han tenido ninguna cita previa ya nos dicen que sufren de gastritis, ¿no? Entonces es un término que es bastante utilizado por la población, a veces también un poco mal utilizado, y entonces el objetivo de esta charla es que nos empapemos un poco más del tema, que aprendamos cuáles son las causas, cómo diagnosticar una gastritis y sobre todo cómo manejarla. Primero recordemos un poco sobre la estructura del estómago. Sabemos que anatómicamente el estómago pues es un órgano hueco que va a tener pues como principal función eh, mezclar, ¿no? y triturar los alimentos para que puedan ser posteriormente digeridos por el duodeno. Va a tener pues un fondo, un cuerpo, un antro, ¿no? Histológicamente pues vamos a reconocer cuatro capas histológicas, ¿no? La primera de ellas, la más profunda, que vendría a ser pues la mucosa, si es que lo vemos desde afuera hacia adentro, ¿no? Caracterizada pues por las glándulas, ¿no? Es lo que más caracteriza este tipo de mucosa. Vamos a reconocer dos tipos de glándulas, ¿no? Las glándulas gástricas, que son las que podemos ver acá, o también llamadas glándulas fúngicas, porque justamente las vamos a encontrar básicamente en el fondo y en el cuerpo del estómago. Estas glándulas gástricas, o también llamadas glándulas fúngicas, pues van a secretar ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco y moco. Y eso lo van a hacer a través de diferentes células, ¿no? Como por ejemplo, vamos a encontrar, por ejemplo, las células parietales, que son bastante conocidas, ¿no? Ellas van a secretar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Eh, a su vez también encontramos células pépticas que, como su mismo nombre lo dice, pues van a secretar pepsinógeno. Las células mucosas pues van a secretar moco y las células enterocromafines pues van a secretar histamina. Esas células son las que vamos a encontrar básicamente en las glándulas gástricas. Sin embargo, en esta parte del estómago vamos a también a reconocer a las glándulas pilóricas, que solamente corresponden a un 20% de la totalidad de las glándulas, ya que el 80% de las glándulas van a ser de este tipo glándulas fúngicas. En esta parte entonces vamos a reconocer, por ejemplo, las células G que van a producir gastrina, las células D que van a producir somatostatina y finalmente las células mucosas que, al igual que en las glándulas fúngicas, pues van a producir moco. Eso es lo que encontramos en la capa más profunda, no sé, como les decía, lo miramos desde afuera hacia adentro, o si lo miramos de adentro hacia afuera es la capa más superficial, ¿no? Luego encontramos una zona submucosa que básicamente va a tener la característica de tener el plexo submucoso de Meissner,
que nos va a servir para el control de las secreciones gástricas. Y luego encontramos una capa muscular, característicamente una circular interna y longitudinal externa, ¿no? Y entre estas dos capas encontramos el plexo mientérico de Meissner. Recordemos que el sistema digestivo tiene un propio sistema nervioso, ¿no? Que es el sistema nervioso entérico, que va a estar controlado por el plexo mientérico de Auerbach y también por la acción del simpático y del parasimpático. Finalmente tenemos una capa final que es, valga la redundancia, que es la serosa, que ya se va a comunicar con el peritoneo. En el caso de la gastritis, pues va a ser una afección típicamente de la mucosa. Es por eso que les hacía este recordar para que más o menos nos podamos ubicar en qué parte de la anatomía y de la histología es donde se produce esta patología, ¿no? Como toda patología, el término itis, pues nos va a decir que es una inflamación. Por lo tanto, podemos deducir que una gastritis pues, es la inflamación observada durante el estudio histológico de la mucosa. Observemos varios detalles acá. En primer lugar, que es una inflamación, ¿listo? En segundo lugar, que dice que es durante el estudio histológico. De allí podemos nosotros deducir que el término gastritis únicamente lo va a dar una biopsia, ¿correcto? Entonces, de pronto a veces los pacientes vienen ya diciéndonos de que tienen gastritis, de que se les ha diagnosticado gastritis, y cuando uno hace el interrogatorio, se les pregunta pues si es que han tenido una endoscopía previa y nos dicen que no. Entonces, no es correcto afirmar que un paciente sufra de gastritis si es que no tiene una biopsia previa. Y para hacer una biopsia hay que tener pues una endoscopía, porque es la única forma de tomar una muestra del estómago. Entonces, eh, entonces, el término gastritis netamente, como dice acá, es un diagnóstico histológico, ¿no? Entonces, como dice acá, es una respuesta inflamatoria a nivel de la mucosa gástrica que va a ser causada por diversos agentes, ¿no? Pueden ser agentes infecciosos o también puede ser por la misma respuesta del huésped que va a generar anticuerpos que van a dañar la mucosa gástrica. Si bien lo vamos a ver más adelante, que formaría parte de la gastritis autoinmune. Ahora, debemos también de reconocer el término gastropatía, que no es lo mismo que gastritis. La gastropatía se va más bien a referir a un daño mucoso, ¿listo? Un daño de la mucosa, pero que va a ser secundario a agentes físicos o agentes químicos sin reacción inflamatoria, es decir, en ausencia de una reacción inflamatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando uno practica una endoscopía, puede decir de que hay una gastropatía, pero no puede afirmar que hay una gastritis, porque como dijimos, la gastritis es un diagnóstico anatomopatológico. Pero acá, por ejemplo, podemos decir, acá yo veo esta imagen endoscópica que corresponde al antro y puedo decir que es una gastropatía erosiva, porque yo estoy viendo, miren acá, la mucosa mucho más roja, justamente más erosionada, más congestiva, ¿no? Incluso acá pareciera ser la cicatriz de una lineal de una úlcera previa, ¿no? Pero yo en términos generales yo podría hablar acá de una gastropatía erosiva, porque justamente veo que el estómago se encuentra dañado, ¿no? Justamente por estas erosiones, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener en cuenta estos dos términos, ¿no? Gastritis con gastropatía. Y también a veces en la consulta se tergiversa el término de gastritis porque los pacientes más bien vienen con dispepsia. Recordemos que dispepsia más bien es una molestia, dolor o incomodidad en la zona superior del abdomen, es decir, del ombligo hacia arriba. Todas las molestias, dolores y que se van a originar en la parte superior del abdomen van a ser van a ser diagnosticados como una dispepsia, ¿no? Ahora, dentro de las causas de dispepsia, sí puede estar la gastritis, pero también puede estar, por ejemplo, una úlcera péptica, puede estar el reflujo, ¿no? Entonces, causas de dispepsia son múltiples y una de esas causas de dispepsia es gastritis.
Recordemos también que el estómago va a tener generalmente una barrera gástrica protectora. Típicamente va a ser una barrera que acá se le puede conocer como de primera, segunda y tercera línea, ¿no? O también puede ser epitelial, preepitelial o posepitelial, como se quiera llamar. El punto es de que el estómago pues va a tener que soportar la acidez severa, ¿no? Del ácido clorhídrico, porque este ácido clorhídrico, como ustedes pueden ver, va a tener un pH de 2. Entonces, ante un pH de 2, cualquier tipo de célula pues va a sufrir una lisis. Es por eso que estas células del epitelio gástrico van a tener que tener cierta protección para que este pH de 2 no las dañe. Es por eso que se forma esta barrera gástrica protectora, ¿no? Entonces, en primera línea tenemos el moco, ¿no? El moco que ya les había comentado que secretan pues las células mucosas tanto de las glándulas fúngicas como de las glándulas pilóricas va a ser la primera barrera gástrica protectora. Luego la secreción del bicarbonato y la hidrofobicidad de la mucosa van a hacer también que esta barrera, ¿no? Cambie de pH. Miren, en la parte más externa, el pH así en la luz del estómago va a ser de 2, pero gracias a este moco y sobre todo al bicarbonato, el pH va a cambiar a 7, de tal forma que el pH que entre en contacto con estas células va a ser básicamente neutro, ¿no? 7. Eh, la segunda línea va a ser justamente estas células, las células de la mucosa, ¿no? Y estas células van a tener como características que van a estar muy pegadas unas a otras, como podemos ver acá, de tal forma que el ácido no penetre hacia la capa submucosa. Entonces, la unión fuerte entre una célula gástrica y la otra también constituye una barrera de protección. Y por último, de tercera línea tenemos, como ustedes pueden ver acá, esta gran irrigación que tiene el estómago que va a permitir un flujo sanguíneo mucoso adecuado. Sobre todo va a llevar prostaglandinas, porque como vamos a ver, las prostaglandinas van a ejercer en este caso un factor protector gástrico. Muy bien, entonces es importante que nosotros sepamos cuáles son estas barreras de protección gástrica, porque vamos a ver que cuando hay una gastritis, pues justamente se va a dar una irrupción de esta barrera protectora y va a dañar las células epiteliales. Un poco de epidemiología. Como les decía, pues gastritis es una patología de elevada morbilidad a nivel mundial, ¿no? Como les comentaba al principio de la charla, también es una de las causas más frecuentes, diría yo, tal vez la más frecuente en la consulta gastroenterológica, porque como también les comentaba, muchas veces el paciente no ha sido evaluado por ningún médico y cuando llega a consulta nos dice, doctor, yo sufro de gastritis. Entonces ya desde ahí nomás, como que el paciente ya él mismo ha averiguado, ha buscado por internet y ve que pues, los síntomas que él tiene pues coinciden con lo que es una gastritis, ¿no? Pero ya les estoy explicando yo que para catalogar a un paciente como que tenga gastritis necesitamos la biopsia, ¿no? Antes podemos decir que sufre una dispepsia, ¿no? Una dispepsia de pronto ulcerosa o no ulcerosa, ¿no? Cuando se le hace una endoscopía podemos decir que tiene una gastropatía, ¿no? Y cuando recibamos la biopsia, finalmente podemos confirmar que tiene gastritis, ¿no? En los países de desarrollo, el 60% de la población menores de 50 años ha presentado cuadros de gastritis aguda. Y en los países industrializados alcanzan cifras de hasta 95%. ¿Listo? Entonces, como les vuelvo a repetir, es una patología bastante frecuente, ¿no? La clasificación va a entrelazar diferentes hallazgos etiológicos, clínicos, endoscópicos e histológicos. Y al final, la clasificación, personalmente lo veo como una clasificación que más bien nos va a confundir un poco, nos confunde a los clínicos, porque de pronto los endoscopistas la clasifican de una forma, los internistas la clasifican de otra forma, los médicos generales tienen otra clasificación y al final pues crea un poco de confusión.
Y como bien dice acá, pues van a entrelazar hallazgos, ¿no? Porque vamos a ver de que hay gastritis que usan pues términos endoscópicos, términos histológicos. Clínicamente es difícil de poder clasificar una gastritis, ¿no? Yo no podría decir si es una gastritis tipo A, tipo B, solamente con los síntomas, sino que tendría que recurrir a una gastroscopía, ¿no? Entonces, hay diferentes sistemas de clasificación de gastritis, ¿no? Tenemos el de Sidney, tenemos el de Correa, tenemos la clasificación por Rubin, eh, Yenta, Appelman y Correa. Y como les digo, al final todas traen un poco de confusión, ¿no? Entonces, me parece que de estas tres, la más utilizada es la del sistema de Sidney, que es la primera. Pero como ustedes pueden ver, miren, y como les decía anteriormente, pues va a usar criterios topográficos, es decir, si es que es antral o multifocal o en el fondo, según la morfología, ¿no? Si es que hay inflamación, atrofia, metaplasia, etiología, si es que es por helicobacter, por virus, ¿no? O endoscópico, o criterios endoscópicos, si es que, como les decía, hay edema, eritema, petequias, erosiones, ¿no? Entonces, mezcla múltiples parámetros y al final valgan verdades, el tratamiento para todas ellas van a ser igual, ¿no? Excepto de que se trate por un helicobacter, que, bueno, ahí sí va a tener que requerir un tratamiento especial, específico para el helicobacter, ¿no? Pero eh, al final, pues como les digo, la terapéutica, ¿no? Va a ser similar entre todas estas. Básicamente el sistema de Sidney nos va a hablar de dos tipos de gastritis, una que es la no atrófica, ¿no? Y la otra que es la atrófica. La no atrófica es conocida como gastritis tipo B y es la que está asociada pues básicamente al Helicobacter pylori, ¿no? Miren que tienen varios sinónimos: gastritis superficial, antral difusa, folicular, hipersecretora, tipo B, y como les vuelvo a repetir, a mí personalmente pues me crea más confusión. Entonces, me imagino que ahí a una persona que no es de la especialidad pues va a estar mucho más confundida, ¿no? Entonces, dejémoslo en que hay dos tipos de gastritis: la no atrófica, ¿no? Tipo B, y la atrófica tipo A. Recuerden, de A de autoinmune, ¿no? Entonces la de tipo A, que es la autoinmune, pues va a tener ciertas características que, por ejemplo, al ser autoinmune, pues va a ser un tipo de gastritis especial en la que va a generarse anticuerpos contra las células parietales, ¿no? Recordemos que las células parietales, aparte de producir ácido clorhídrico, también van a producir factor intrínseco. Por lo tanto, al no haber factor intrínseco, ustedes también recordarán que la vitamina B12 se absorbe en el ilion terminal. Entonces, para que esta vitamina B12 llegue al ilion terminal, requiere de ir unida al factor intrínseco. Por lo tanto, al no haber factor intrínseco, por más que haya vitamina B12, no va a poder llegar al ilion. Por lo tanto, va a haber anemia, ¿no es cierto? Y este tipo de anemia se llama anemia perniciosa. Es por eso que la gastritis tipo A va a cursar con anemia perniciosa. ¿Listo? Luego tenemos otros tipos de gastritis como la multifocal y las formas especiales como la gastritis química, por irradiación, linfocítica, eosinofílica, y otras infecciosas como por ejemplo por bacterias, virus, hongos y parásitos. Entonces, en este cuadro vamos a ver básicamente los dos tipos de gastritis que les comentaba: la no atrófica y la atrófica. La no atrófica generalmente se va a dar en el ano, ¿no? Y como les decía, va a estar eh, relacionada, ¿no? Sobre todo a Helicobacter pylori. La atrófica, ¿no? Va a ser autoinmune, ¿no? Y se va a desarrollar básicamente en el cuerpo y en el fondo, ¿no? La vamos a ver más en el norte de Europa. Tiene pues un rasgo genético autoinmune, ¿no? Y el riesgo del carcinoma va a ser bastante elevado en este tipo de gastritis. Ahora, la clasificación de Correa, vean ustedes que es algo similar porque también las clasifican no atróficas, atróficas y formas especiales, ¿no? Como por ejemplo la enfermedad de Menetrier, que es una hipertrofia exagerada de la mucosa gástrica, como parte del cuadro de la enfermedad de Crohn, porque ustedes recordarán que Crohn
afecta desde la boca hasta el ano, ¿no? Entonces, sí puede haber compromiso del estómago, ¿no? Muy bien. Sin embargo, las etiologías más frecuentes, y aquí las he puesto subrayadas, van a ser por factores exógenos o por factores endógenos. Factores exógenos, sobre todo a la cabeza, Helicobacter pylori y Aedes, ¿no? Luego también por drogas, alcohol y tabaco. Y los factores endógenos por el ácido gástrico, la bilis y la urea. Nosotros nos vamos a abocar más a estos dos factores exógenos bastante importantes que va a ser el Helicobacter pylori y los AINES. De hecho, entonces, el Helicobacter pylori, como ustedes saben, es una bacteria gran negativa, ¿correcto? Que va a tener como patogenia, ¿no? Alterar la secreción ácida que se encuentra en el estómago, ¿no? Va a tener ciertas características, como por ejemplo, va a poseer, como ustedes pueden ver acá, flagelos que van a permitir movilizarse, van a tener adhesinas que van a permitir como que enclavarse en la mucosa gástrica, ¿no? Y van a tener ciertas enzimas bacterianas, es coagulasa, catalasa, ¿no? Y va a tener una enzima especial que es la ureasa. Esta enzima ureasa va a hacer que la urea, a través de la ureasa, se convierta en amoníaco, ¿no? Y CO2. Y este amoníaco, miren, va a neutralizar la acidez gástrica. Es decir, que mi pH ya no va a ser de 2, sino que de pronto va a ser de 5, de 6 y va a tender más a que sea más neutro hasta más alcalino. Es por eso que esta bacteria es bastante patógena, ¿no? Porque miren, va a crear como que un microambiente. Es por eso que acá se encuentra este borde rectangular, ¿no? Celeste, porque lo que trata de demostrar es que este amoníaco no neutraliza el pH, entonces le crea como que un microambiente. ¿Listo? Entonces eso va a permitir que a su vez nuevas bacterias se adhieran, ¿no? Se junten y finalmente pues va a romper con esta barrera mucosa que les acababa de describir, ¿no? Y finalmente pues va a erosionar la mucosa y no solamente va a producir gastritis, sino que puede producir úlceras. Va a tener también factores citotóxicos como proteínas especiales como el CAG-A, el BAC-A, que la van a hacer mucho más patogénica, ¿no? Eh, entonces, esta bacteria es bastante frecuente, se dice que el 70% de la población a nivel mundial la va a tener. Eso quiere decir que de los que nos encontramos conectados en este momento, pues 70% de nosotros tenemos esta bacteria y muchas veces la bacteria no va a tener síntomas, va a ser asintomática, ¿no? Pero en otros pacientes sí, sí, pues les va a dar disconfort, distensión abdominal, náuseas, vómitos, ¿no? Epigastralgia. Esta bacteria se cree, o no se cree, no, se sabe que la transmisión es fecal-oral, se encuentra básicamente en el agua contaminada y también se cree que se encuentra en la placa dental. Es por eso que de pronto entre parejas, ¿no? Al momento de besarse también se pueden contagiar de Helicobacter. Es por eso que al encontrarse básicamente en el agua, ¿no? Se recomienda que los pacientes pues tengan cuidado al momento de consumir alimentos, lavarse las manos, no consumir obviamente agua de caño, tener bastante cuidado al momento de lavar las frutas, las verduras, ¿no? Porque generalmente pues si uno lava alguna fruta o alguna verdura con agua del caño, pues entonces se puede quedar en la fruta o en la verdura el helicobacter, ¿no? Lo que se recomienda en todo caso sería o echarle un par de gotitas de lejía, ¿no? Al agua con la que se va a lavar las frutas y verduras o lavarlas con agua hervida, ¿no? Muy bien, para poder diagnosticar el Helicobacter tenemos básicamente dos grandes pruebas, dos grupos de pruebas, las pruebas no invasivas y las invasivas. Las invasivas, pues nos referimos básicamente a la endoscopía, ¿no? Las no invasivas va a ser, por ejemplo, el test del aliento, ¿no? El test del aliento lo que va a detectar es la actividad justamente de esta enzima que les explicaba, que era la ureasa, ¿no? Con moléculas de carbono marcadas, ¿no? De carbono 13 o carbono 14. Entonces, tiene una sensibilidad y especificidad bastante elevadas, más o menos de 88 al 95%, y generalmente este tipo de test se usa en pacientes menores de 40 años que no tienen síntomas de alarma
o en pacientes que ya han recibido tratamiento para el Helicobacter y yo quiero saber si es que ha respondido o no al tratamiento, pues se les deja el test del aliento. Recordemos que para el test del aliento tienen que haber pasado más o menos 4 semanas sin haber tomado un inhibidor de bomba ni tampoco haber tomado antibióticos, ¿no? Porque el inhibidor de bomba disminuye la sensibilidad. Entonces, test del aliento, indicaciones para diagnosticarlo en menores de 40 años sin síntomas de alarma o para ver la efectividad del tratamiento. Ahora, cuando me refiero a síntomas de alarma, me refiero, por ejemplo, a baja de peso, anemia, saciedad precoz, sangrado digestivo, melena, ¿no? Entonces, todos estos signos nos hacen pensar de que de pronto esta gastritis, entre comillas, no es una gastritis, no sea un cáncer, ¿no? Entonces, a eso me refiero con síntomas de alarma. Porque como ustedes sabrán, este examen, al ser no invasivo, solamente me informa si es que tiene o no tiene Helicobacter, pero no me permite examinar la mucosa gástrica. La otra prueba sería a través de la serología, ¿no? Es decir, detectar anticuerpos tipo IgM, IgG en sangre, ¿no? Mediante ELISA, pero tienen una sensibilidad y especificidad un poco bajas, no es de bajo costo, eso sí, y al tener una sensibilidad y especificidad un poco bajas, ¿no? Dentro de la pirámide de métodos para diagnosticar el Helicobacter, pues esta se encontraría en la parte más baja, ¿no? Porque no nos va a diferenciar infección pasada de activa, ¿no? Es más, recuerden que el paciente que tiene o ha tenido Helicobacter, el IgG siempre va a ser positivo, y muchas veces uno recibe resultados no cuantitativos, sino cualitativos, ¿no? Y nos dice serología positiva, pero no nos dice si es que es tipo IgM, IgG, cuántas unidades se encuentran elevadas. Entonces, eh, es uno de los métodos, o es uno de los, digamos, peores métodos para diagnosticar el ICO. La detección de antígeno en esa es otra forma, ¿no? Tiene sí una sensibilidad y especificidad elevada, ¿no? No es muy común realizarla, ¿ya? Va a detectar antígenos, ¿no? Del Helicobacter pylori mediante un inmunensayo enzimático y va a usar anticuerpos monoclonales. Pero como les vuelvo a repetir, no es tan frecuentemente usada. Luego pasamos ya a las pruebas invasivas, es decir, que al hacer una endoscopía, ¿no? La endoscopía va a tener pues la ventaja de visualizar directamente la mucosa, nos va a permitir caracterizar ese tipo de mucosa, nos va a permitir ver si es que aparte de una gastritis también puede haber una úlcera y sobre todo descartar algún tejido sospechoso de malignidad, ¿no? Es decir, descartar cáncer. Tenemos varias pruebas para diagnosticar el Helicobacter. Una de ellas es el test de la ureasa, ¿no? Quiere decir de que igual se toma la biopsia, ¿no? Pero en esta biopsia se le agrega un reactivo. Entonces, este reactivo va a detectar esta enzima ureasa, ¿listo? Y al detectar la enzima ureasa va a cambiar de color, ¿no? Generalmente pasa de un color amarillo a un color rojo, ¿no? Es una técnica común, es sencilla, rápida, sobre todo rápida, porque este cambio de coloración no va a ser en unos 5 o 10 minutos. Entonces, en el mismo día que se hizo la endoscopía al paciente, se le puede informar si es que tiene o no tiene el Helicobacter, porque la biopsia más o menos va a demorar de 5 a 7 días, entonces va a requerir otra consulta para informar el resultado de la biopsia, ¿no? Claro está que si yo veo una mucosa que tiene patrones compatibles con metaplasia, con displasia, no le podría pedir, no le haría un examen de la ureasa porque solamente me va a detectar el Helicobacter, ¿no? Si yo veo una mucosa sugerente de malignidad, tendría que llevarla al patólogo, ¿no? Para que él me comente si es que encuentra efectivamente cierto grado de metaplasia o displasia o de pronto un cáncer temprano, ¿no? La otra forma es con la biopsia, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, estas comitas largas son el helicobacter. Miren que se encuentran en la mucosa y la mucosa se encuentra completamente erosionada, ¿no? Bueno, esto pues va a demorar una biopsia, nos demora normalmente 3, 5, 7 días, ¿no? Depende del hospital, depende del patólogo, depende si es que se hace también en forma privada, ¿no? Pero este es el rango, ¿no? 3, 5 a 7 días.
Entonces, obviamente que va a requerir una segunda consulta, ¿no? Para informarle si es que tiene o no tiene el helicobacter, ¿no? Y qué tipo de gastritis tiene. Eso también nos permite, digamos, caracterizar, ¿no? Un poco mejor la gastritis, si es que de pronto tiene qué grado de actividad está activa o está inactiva, es severa, moderada, si es que hay presencia de folículos linfoides, ¿no? Entonces, la histología siempre nos va a dar mucho más datos que el test de la ureasa. El test de la ureasa solamente nos va a decir tiene o no tiene helicobacter, nada más. Y finalmente el cultivo, ¿no? Que vendría a ser el gol estándar, ¿no? Porque, como ustedes pueden ver acá, permite pues cultivar el helicobacter y nos va a dar esto, la prueba de sensibilidad antibiótica, es decir, el antibiograma. Porque si de pronto vemos pacientes que han tenido helicobacter, reciben tratamiento de primera, segunda, tercera línea y no mejoran, entonces habría que hacerle un antibiograma para ver a qué antibiótico verdaderamente es sensible, ¿no? Pero es bastante costoso, demora, ¿no? Y es variable en su sensibilidad. Pero como les vuelvo a repetir, sería el gol estándar, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿en qué pacientes voy yo a tratar el helicobacter? Porque hemos dicho que el 70% de la población tiene. Entonces, no es lo mismo tratar de pronto a un niño de 8 años que tiene helicobacter que tratar a un paciente de 95 años, hipertenso, diabético, que tiene helicobacter. Entonces, en quiénes sí, en quiénes no. Entonces, en el consenso de Maastricht ya del año 2005, se establecieron criterios de pacientes que deben de recibir tratamiento sí o sí para el helicobacter. Por ejemplo, los pacientes que tienen úlcera péptica, ¿no? Los pacientes que han tenido un linfoma tipo MALT, porque como sabemos, los linfomas tipo MALT van en atrofia gástrica, porque estos pacientes después de atrofia pueden hacer metaplasia, displasia y un adenocarcinoma. Pacientes que han tenido o que han sido operados de cáncer de estómago y se han quedado de pronto con la mitad del estómago y se les encuentra helicobacter post gastrectomía, tienen que recibir tratamiento para helicobacter. Pacientes que han tenido parientes de primer grado con diagnóstico de cáncer gástrico. Cuando decimos de primer grado nos referimos a papá, mamá, hermanos o hijos. ¿Listo? Dispepsia no ulcerosa con presencia de helicobacter, dispepsia pacientes por largo periodo, pacientes en tratamiento con aspirina, ¿correcto? Que presenten sangrado digestivo, anemia ferropénica, PTI, porque es conocido que también es una causa de PTI, y en pacientes que van a iniciar AINES. ¿Listo? Y por último, por decisión del paciente. Si yo quiero tratarme sí o sí, pues, ¿no? Pero siempre hay que valorar, como les digo, el riesgo-beneficio, ¿no? Porque vuelvo al caso que pronto vamos a un paciente de 98 años, hipertenso, diabético, que no tiene síntomas, pues eso, habría que valorar, ¿no? Riesgo-beneficio. Recordemos que el tratamiento para el copar es son catillas, entonces a veces los medicamentos también incluso pueden empeorar un poco los síntomas, pueden dar náuseas, vómitos, ¿no? Sobre todo la claritromicina. El otro tipo de gastritis era la autoinmunitaria, que ya más o menos se había comentado un poco, no era por se formaban anticuerpos por las células parietales, entonces va a haber anemia perniciosa. Y miren, los plíticos se encuentran completamente borrados y una reducción de la mucosa única. El cuerpo gástrico, ¿no? Sin embargo, acá normalmente deberían de haber pliegues, eso lo ven completamente liso, ¿no? Una característica de una gastritis puede haber metaplasia, que va a ser un factor de cáncer, ¿no? Y el helicobacter también se cree que interviene en la patogenia inicial, ¿no? Pero va a disminuir cuando hay atrofia y acloridria. Clínicamente podemos encontrar, pues, de ácido clorhídrico, no va a haber factor intrínseco, ¿no? Y pepsinógeno tipo 1, pero va a haber una hiperproducción de gastrina. El diagnóstico, pues, viene aparte de los hallazgos endoscópicos, ¿no? Con anemia no macrocítica, al faltar vitamina B12 van a haber manifestaciones neurológicas, niveles de B12 bajos, anticuerpos contra las células parietales positivas, altas cifras de gastrina y pepsinógeno bajo, ¿no?
El tratamiento pues va a ser tratar, valga la redundancia, la gastritis y pudiera dar incluso vitamina B12. El otro tipo de gastritis que les iba a comentar era sobre la gastritis por Aines, ¿no? Generalmente se ve pues en pacientes que han estado tomando antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo aspirina, ¿no? Y que luego pues van a desarrollar un tipo de gastritis que incluso puede llegar a un tipo hemorrágica o formar úlceras. Eso se debe también a que generalmente los pacientes no acuden a consulta, van a la farmacia y el farmacéutico pues, les da aspirina, toman aspirina por 15, 20 días y obviamente van a venir con un sangrado digestivo, ¿no? Entonces, cuando hay una gastropatía por Aines, vamos a ver cuatro tipos. El tipo uno que es equimosis o petequias. El tipo 2 es cuando ya encontramos erosiones puntiformes o lineales. El tipo 3 es cuando encontramos úlceras, ¿no? En el antro. Y el tipo 4 es cuando hay úlceras con hemorragia o perforación. Eh, en cuanto a la gastropatía por Aines, no va a ser el efecto secundario por fármacos más frecuente en el mundo, ¿no? Incluso como ustedes pueden ver, una gastropatía severa produce más de 70.000 hospitalizaciones al año en Estados Unidos y generalmente pues va a haber una mortalidad o mueren 7.000 personas al año por una gastropatía complicada, por una hemorragia o porque la úlcera fue tan grande que se perforó, ¿no? O incluso puede haber penetrarse hacia hacia el peritoneo o hacia algún órgano adyacente, ¿no? El 80% de las defunciones por hemorragia debida a una úlcera pues van a ser por justamente haber empleado los AINES, ¿no? Ahora, recordemos que los AINES van a inhibir la ciclooxigenasa, pero tanto la 1 como la 2. Entonces, al inhibir la ciclooxigenasa 1, lo que van a hacer es disminuir el flujo sanguíneo y disminuir la producción de prostaglandinas. Entonces, esa es la causa por la cual los AINES van a ser tan gastrolesivos y sobre todo la aspirina, ¿no? Miren, de hecho que el factor para desarrollar gastropatía por AINES se eleva el doble en los pacientes que tienen 55 años, en los pacientes que tienen más de 65 se eleva a 3 a 4 veces más, e incluso los mayores de 75 tienen 4 a 10 veces más riesgo de presentar una gastropatía por AINES, ¿no? Incluso con dosis bajas de aspirina, como de, por ejemplo, de 10 puede provocar una gastropatía por AINES. No va a existir una dosis segura. También hay un tipo de AINES, porque, por ejemplo, los inhibidores de la COX-2, ¿no? Se dice que ciertamente sí van a ser más seguros, pero al final pueden incluso tener gastropatía por AINES, ¿no? Otra acotación es la asociación de dos o más AINES, ¿no? Hay pacientes, vuelvo al ejemplo que les comentaba anteriormente, que van a la farmacia y se toman aspirina con ibuprofeno, diclofenaco con ketorolaco, o sea, mezclan, ¿no? Y eso pues es una combinación fatal para el estómago, ¿no? O incluso lo pueden asociar con esteroides, con prednisona, ibuprofeno, ¿no? Prednisona, ketorolaco, entonces esta combinación pues es bastante gastrolesiva, ¿no? Los pacientes que también han tenido antecedentes de úlcera péptica, ¿no? O gastritis erosiva y toman AINES, pues hay que tener bastante cuidado, ¿no? Sobre todo al elegir qué tipo de AINES, por cuánto tiempo y en cuánta dosis, ¿no? Y por último, los pacientes que tienen comorbilidades con insuficiencia renal, insuficiencia hepática o enfermedades cardiovasculares, diabéticos e hipertensos. Muy bien, entonces, finalmente el tratamiento de las gastritis, la piedra angular del tratamiento de una gastritis, pues va a ser el uso de inhibidores de bomba de protones, ¿no? Sea omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, ¿no? Todos van a inhibir la bomba de protones, ¿no? Eh, Sin embargo, en pacientes que tienen polifarmacia, son polimedicados, ¿no? Generalmente se prefiere el pantoprazol.
¿no? Porque tienen un metabolismo hepático diferente al resto de los inhibidores de bomba, ¿no? Ellos van a reducir pues el riesgo de complicaciones severas hasta en un 95%, ¿no? Van a mejorar importantemente la sintomatología no erosiva, ¿no? Van a requerir dosis habituales dependiendo de cuál sea el inhibidor de bomba que se elija, ¿no? Van a tener efectos secundarios mínimos. Ojo que todos los inhibidores de bomba o todo medicamento tiene efectos secundarios, ¿no? Se dijo por algún tiempo que los inhibidores de bomba descalcificaban el hueso, ¿no? Entre otras cosas, pero no hay estudios que apoyen tal afirmación, ¿no? De pronto, uno de los efectos secundarios que puede tener el uso prolongado de inhibidores de bomba sería la formación de pólipos en el fondo del estómago, ¿no? Pólipos fúngicos. Pero de allí a que pueda producir alguna otra patología, pues no hay estudios que apoyen esta afirmación, ¿no? Finalmente, pues los inhibidores de bomba van a ser los medicamentos de elección para la gastroprotección. Ahora, al inhibidor de bomba yo le puedo asociar algún otro medicamento que me puede potenciar el efecto, ¿no? Pero siempre la angular, lo que yo tengo que dar sí o sí es un inhibidor de bomba. Al inhibidor de bomba le puedo asociar un antiácido, claro que sí, tipo hidróxido de aluminio, ¿no? Hidróxido de magnesio o la unión de ambos que vendría a ser pues el magaldrato, ¿no? Eh, tiene la ventaja pues de rapidez de acción, pero van a ser usados, digamos, después de cada comida, no se va a tener que usarse varias veces. Los anti-H2, como por ejemplo la ranitidina, que es la más conocida, ¿no? Va a tener un buen efecto sobre la sintomatología de la dispepsia, pero recordemos que no va a inhibir la bomba, ¿no? Simplemente va a hacer que se bloquee la secreción de la histamina, ¿no? Que también al final va a favorecer la secreción de ácido clorhídrico. Eh, Como vuelvo a repetir, el medicamento de elección vendría a ser el inhibidor de bomba, ¿no? Y como vemos, ambos no van a prevenir significativamente el riesgo de complicaciones severas, como si lo hacen los inhibidores de bomba, ¿no? Finalmente, entonces, hacerles como conclusión, decirles que gastritis es una patología, como les había dicho al principio, bastante frecuente en la práctica clínica, ¿no? Que requiere un arte en el manejo de esta enfermedad, ¿no? Porque a veces, como les vuelvo a repetir, los pacientes vienen ya con la idea de que tienen gastritis, que han leído en internet, que han tomado ya omeprazol por 2, 3 meses y no les calma. Entonces, a veces, muchas de los síntomas también depende de la parte psicológica, ¿no? Eh, Diría yo que hay cierta o se ve más frecuentemente gastritis en pacientes que tienen de pronto trastornos de ansiedad, ¿no? Eh, y en este caso, pues lo primero que tenemos que hacer es calmar al paciente, explicar bien cómo es la situación, explicarle que va a tener una solución, siempre y cuando este paciente pues calme su ansiedad, tenga hábitos alimenticios adecuados, evitando los gastroprotectores, y que una vez que mejore toda esta esfera, el tratamiento farmacológico va a ser complementario, ¿no? Y va a aliviar los síntomas toda vez que cumpla con las indicaciones de tener un hábito alimenticio adecuado. Muy bien, eso era lo que tenía que comentarles. No sé si es que tengan alguna duda o alguna pregunta. Bueno, doctor, ¿le parece si damos un minuto para ver si nos dejan alguna u otra pregunta? Sí, claro que sí. Ya, perfecto.
Bueno, doctor, le voy leyendo las preguntas que han dejado. ¿Le parece bien? Sí, claro que sí. Ángel nos dice, ¿no se supone que la FDA mencionó o sacaron del mercado la ranitidina por su contenido de nitrosodimetilafina y está ligada a ser cancinógeno? En cuanto al uso de ranitidina, como vuelvo a comentar, no, generalmente no disminuye el riesgo de formación de estigmas de sangrado, como por ejemplo las úlceras, ¿no? Y actualmente está, sí, todavía recomendado el uso de ranitidina, ¿no? No manejo ninguna información sobre el componente que nos ha comentado eh, el asistente, ¿no? Pero recordemos que ranitidina no es la piedra angular del tratamiento, ¿no? Puede servir como complemento, ¿no? Pero no es actualmente la piedra angular para tratar gastritis, ¿no? Preferimos los inhibidores de bomba. Perfecto, doctor. Otra pregunta de Gabriela sería, ¿cuál es el estímulo para la secreción del bicarbonato? Para secretar el bicarbonato, como les decía, va a haber o va a participar el sistema el sistema entérico, ¿no? Es decir, que tenemos apoyo del sistema simpático, del sistema parasimpático, sobre todo del parasimpático, ¿no? Que es el que va a favorecer la secreción y la motilidad gástrica. Juntamente con eso, entonces, la acetilcolina, que es el neurotransmisor de elección, es el que va a ayudar a favorecer la secreción del bicarbonato, ¿no? Perfecto, doctor. Melanie nos comenta, ¿cuáles son los factores principales para que la persona sea diagnosticada con gastritis? ¿Cuáles son los factores principales? No entiendo muy bien la pregunta. No sé si es que la podría ampliar. Factores principales. O sea, ¿qué factores tiene una persona para poder hacer gastritis? ¿A eso se refiere? Creo que sí, doctor, porque lo A ver, entiendo de la misma clase. para que una persona tenga gastritis, pues los factores de riesgo sería tener el Helicobacter, número uno, tener hábitos alimenticios inadecuados, es decir, comer a deshoras, consumir irritantes gástricos, como por ejemplo el café, el chocolate, el ají, ¿no? El alcohol, el consumo de AINES, ¿no? Generalmente todos esos van a ser factores de riesgo para que una persona haga gastritis. Si es que a eso se refiere, no le he entendido muy bien la pregunta. De pronto, si esa ha sido lo que ha tratado de decir, pues sí, eso, o si no, que nos vuelva a consultar, ¿no? Bueno, doctor, Sophie nos comenta, en cuanto a indicaciones o prohibiciones alimentarias, ¿cuáles serían? Justamente lo que acabamos de decir, ¿no? Los irritantes gástricos básicamente vendría a ser el ají, el café, el chocolate, la gaseosa, la comida bastante condimentada, los cítricos, naranja, mandarina, limón, obviamente que el alcohol y el cigarro, ¿no? Ahora, esto es en forma general, ¿no? Porque hay pacientes que, por ejemplo, la cebolla les cae mal, hay otros pacientes que el tomate les cae mal, entonces ya depende de cada uno, ¿no? Ir viendo qué alimentos pues empeoran los síntomas y cuáles no, pero de forma general los que he mencionado son los que se evitan, ¿no? Gabriela nos menciona, bajo signos de alarma no se debe hacer una endoscopia. Más bien los signos de alarma nos van a justamente eso, a alarmar de que yo tengo que hacer una endoscopía, porque de pronto no se trata de una gastritis, no se trata de un cáncer. Y ya lo había mencionado en la exposición, pacientes que tienen anemia, es decir, que tienen epigastralgia, ¿no? Y se les encuentra anemia. Pacientes que tienen baja de peso, ¿no? Pacientes que tienen saciedad precoz, es decir, de que comen una o dos cucharadas y ya se llenaron, ya no les tolera más el estómago, ¿no? Pacientes que tienen melena, ¿no? Que han hecho melena, entonces son signos que nos obligan, ¿no? En lugar de
tratarlo y citarlo después de un mes, nos obligan a hacer una endoscopia lo más pronto posible. Melissa nos comenta, buenas noches doctor, ¿cuándo considerar el cambio de tratamiento? Generalmente el tratamiento de gastritis se debe de hacer por 4 semanas, luego tiene que haber una reevaluación. Si después de 4 semanas no ha mejorado, entonces hay que considerar más bien aumentar la dosis o asociar algún otro de los medicamentos que les he comentado, ¿no? Generalmente un antiácido, ver si es que solamente al principio del tratamiento se le dejó solamente un inhibidor o ya se le había dado una asociación, ¿no? Luego también hay que ver si es que el paciente ha cumplido con la dieta, ¿no? Porque muchas veces los pacientes no sé si es que no sea porque no entienden, sino que a veces no colaboran, ¿no? Y toman omeprazol, pero luego comen ají. Entonces, el cumplimiento de ambos es importante. Hasta, es más, yo diría que el cumplimiento de la dieta es más importante que el tratamiento farmacológico, ¿no? El tratamiento farmacológico va a hacer efecto en la medida que el paciente cumpla con la dieta. Entonces, no es congruente de que un paciente tome inhibidor de bomba, pero tome alcohol, tome café, entonces no va a haber mejoría, ¿no? Entonces, generalmente, respondiendo a la pregunta, es 4 semanas y luego se vuelve a reevaluar, ¿no? Y cerciorándonos, ¿no? De que ha cumplido con la dieta y que ha tomado también la dosis adecuada, ¿no? Porque a veces se olvidan, no lo toman, ¿no? Entonces, 4 semanas y luego volver a reevaluar. Santiago nos menciona, ¿el uso seguido por años de los IVP puede causar algún daño en lo digestivo? Sí, puede favorecer a la aparición de pólipos en el fondo del estómago, pólipos fúngicos, más de 10, 20, 100 pólipos fúngicos, característico del uso prolongado de niveles de bomba. Pero son pólipos benignos, ¿no? Rodrigo nos dice, la secreción mucosida por el ano es un síntoma de que el estómago tiene Helicobacter pylori, ¿La secreción qué? No entendí. de mucosidad por el ano. No, no es un síntoma de Helicobacter. María nos dice, tratamiento de Helicobacter pylori. Omeprazol, 2 veces al día, amoxicilina, 1 gramo cada 12 y claritromicina 500 cada 12. Es el tratamiento convencional, ¿no? Sin embargo, en nuestro medio hay una alta resistencia a la claritromicina, por lo que un 70% de pacientes van a responder, pero un 30%, que es bastante, no van a responder y van a seguir saliendo positivos. Hay tratamientos de segunda, tercera línea. Por último, si no mejora con el de tercera línea, cultivo. Melanie nos dice, ¿cuál es el mejor método para diagnosticar el Helicobacter pylori? Endoscopía más biopsia, ¿no? Pero recordemos que el gol estándar era con cultivo, sino que les había dicho que el cultivo es bastante caro, demora mucho y no se hace en muchos lugares, ¿no? El mejor método sería endoscopía con biopsia. Ronald nos menciona, buenas noches, saludos desde Venezuela. ¿El uso de la ranitidina se puede utilizar como infusiones continuas dependiendo de la severidad de la gastritis y por cuántos tiempo estimado? La infusión continua se usa cuando hay un sangrado digestivo y para una infusión continua en sangrado digestivo se usa un inhibidor de bomba, omeprazol sobre todo, más o menos a unos 10 cc por hora ante un sangrado digestivo, pero generalmente para una gastritis no tendríamos por qué usar infusión ni de ranitidina ni de un inhibidor de bomba. Dulce nos menciona, buenas noches doctor, mi pregunta es, en el caso de la gastritis por Helicobacter pylori, ¿qué es más frecuente que se produzca o se encuentre en el paciente? ¿Un cáncer gástrico o un linfoma? Para que un paciente que tenga Helicobacter, buena pregunta, me había olvidado comentarles esto, porque nosotros hemos dicho de que el 70% de la población general tiene Helicobacter y es reconocido que el Helicobacter sí es un agente cancerígeno, ¿no? Entonces, si el Helicobacter es un agente cancerígeno, el 70% de la población tendría cáncer de estómago, pero eso obviamente no es así. Entonces, ¿por qué unas personas que tienen Helicobacter sí hacen cáncer y otras personas que tienen Helicobacter no hacen cáncer?
Eso se debe a la patogenicidad o a la virulencia del Helicobacter. Yo les había comentado que el Helicobacter tiene proteínas especiales como el BAC-A o el CAF-A que las van a hacer más virulentas. Entonces, se ha demostrado que personas que tienen Helicobacter de la cepa CAF-A, ¿no?, y de la BAC-A van a tener mayor riesgo de hacer cáncer de estómago en un futuro que las que no lo tienen, ¿no? Y por último, Jocelyn nos dice, buenas noches, muchas gracias por la ponencia, doctor. Mi pregunta es, ¿qué enfermedades de base u otras pueden disponer la gastritis? No tanto como una enfermedad de base, sino que el uso de medicamentos, ¿no? Porque, por ejemplo, pacientes que son cardiópatas y estos pacientes van a tomar aspirina. Entonces, la aspirina ya es un factor de riesgo o es un medicamento que es bastante gastrolesivo, ¿no? Pacientes que han tenido infartos de miocardio, pacientes que han tenido infartos cerebrales, generalmente a estos pacientes pues se les da aspirina, ¿no? Pacientes que tienen arritmias y se les anticoagula con warfarina, también la warfarina, la aspirina, ¿no? Van a ser medicamentos que van a dañar el estómago. Por último, pacientes que de pronto consumen corticoides de forma prolongada, los que tienen artritis, los que tienen lupus, ¿no? Cualquier patología que nos indique el uso de corticoides prolongados, ¿no? Prednisona, también van a ser pues, factores de riesgo para que hagan una gastritis hemorrágica o una úlcera, ¿no? Bueno, doctor, eso sería todo. Bueno, doctor Vázquez, agradecerle por su tiempo en habernos explicado más sobre lo que es gastritis, ya que como sabemos va a ser una de las enfermedades un poco más frecuentes, siendo esa exitosa esta ponencia, todo muy entendible, muy bien explicado y esperamos quizás tenerlo en alguna otra actividad. Y bueno, doctor, no sé si quiere agregar algo más. Sí, agradecerte a ti, Valeria, y a toda la sociedad por la invitación. Y yo encantada en cualquier otro momento tocar algún otro tema de la especialidad de gastroenterología, que es bastante frecuente, ¿no? Y bastante solicitada por los pacientes. Bueno, doctor, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno chicos, las indicaciones para el post se les pasará por el grupo de WhatsApp y muchas gracias por su asistencia.